Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Irenka Decora. Hoy os voy a enseñar cómo hacer esta magnífica tarjeta de piratas con puertas a ambos lados. Vale, para empezar necesitaremos hacer nuestros sellos. Yo en este caso he cogido la colección de piratas y he puesto los sellos más grandes que había. Eso sí, recordad que la marca tiene que ir hacia abajo, es decir, la rayita fina del sello hacia abajo, para que nos salga bien. Si no tenéis estampadora podéis utilizar el cuadradito de acetato. Yo voy a usar la tinta VersaFine negra, entonces simplemente apretamos encima y se quedarán todos los sellos pegados. Luego con la tinta aplicamos bien en todos los sellos y podremos hacer 1, 2, 3 o las copias que nos hagan falta. Yo en este caso voy a hacer 2 por si acaso. Entonces aquí estaría la primera, verificamos que esté todo bien estampado y si no es el caso, pues o bien volvemos otra vez a cerrar y apretamos más o bien volvemos otra vez a aplicar tinta. Vale, yo creo que así está bien. Una vez hechas ya las copias que nosotros queramos, pues bien, lo que vamos a hacer va a ser pintar. Entonces os voy a explicar y por eso el vídeo es un poquitín más largo, ya lo siento por eso, pero tengo aquí las chuletas, como le digo yo, los chivatos o donde tengo puestos todos los colores de rotuladores que tengo a día de hoy, ¿vale? Entonces voy a empezar con esta copia de aquí a elegir los colores que le van a ir bien, es decir, voy a empezar por los colores carne, luego los azules, los rojos y por último los marrones y los amarillos, ¿vale? Para el catalejo, por ejemplo. Entonces empezamos buscando los colores que más nos convienen y aplicamos siempre primero el color más clarito de base a todo lo que vaya a ir de ese color, es decir, las caras, las manos, si se le ven un poquitín los pies, como es el caso de la piratilla esta. Y que no se nos olvide nada, si se nos olvida pues aplicaríamos más adelante, ¿vale? Voy a pasar un poco el vídeo rápido para que veáis un poco cómo pinto, puesto que de normal no grabo estos tramos o no os enseño estos tramos de vídeo, de proceso, puesto que pues eso es un poquito largo y luego pues igual no interesa o ya sabéis pintar, en fin, el caso. Si ya sabéis pintar, pues pasarlo adelante hasta que os enseñe cómo se hace la tarjeta, pero si no, yo creo que puede ser interesante ver cómo trabajo, por lo menos con los rotuladores. Siempre suelo coger 2 o 3 colores, ¿vale? Para ver cómo quedarían entre ellos. Si no tenéis 3 colores de la misma gama, usar 2, uno un poquitín más claro y otro un poquitín más fuerte. Y si no tenéis más que uno, pues uno solo y se queda el color llano o plano, como es el caso de las caritas y de las manos de los muñecos. Si tenéis sombras, pues mejor con sombras para que tenga ese efecto de volumen. Vale, aquí lo vais a ver muy bien en el caso del azul, porque el azul se ve súper bien. Ahora me veis simplemente dando color más oscuro en los extremos para que en el centro salga el brillo, es decir, lo que hago es, como he dado la base azul clarita, con el oscuro simplemente relleno un poquitín a ambos lados donde está, es decir, a la derecha y a la izquierda, para que así el volumen salga en la zona central. Ya veréis que es muy fácil. Y luego simplemente con el color de base vuelvo a darle entre ambos colores como para difuminar, es decir, entre el color oscuro que he puesto y el primer color clarito, ¿vale? Es importante que cuando deis la base de color clarita solo lo hagáis una vez, porque si le dais 2 veces al final se os oscurece y no queda ese efecto de sombra o de difuminado que os estoy comentando ahora, ¿vale? Entonces aquí me veis otra vez pasando con el primer rotulador. Una vez que ya tenemos hechos todos los colores azules, o que ya hemos terminado con los colores azules, vamos a por los rojos. Entonces yo en este caso trabajo con 2, es decir, uno de base clarito, que es el número 14, y otro que es un poquitín más fuerte, que es el número 11. Entonces con el 14 simplemente una sola pasada de este color en todas las zonas donde yo quiero rojo, es decir, en todos los complementos de los piratas, pañuelos, cintas, chaleco, en fin, los complementos. Y luego el rojo más oscuro, es decir, el número 11 creo que es, o el 9, no me acuerdo muy bien ahora mismo, le voy dando sombra, es decir, a ambos extremos, para que en el centro salga el brillo, ¿de acuerdo? Siempre desde los extremos hacia adentro para que el brillo salga en el medio. En este caso he decidido hacerlo así. Si queréis hacer un brillo en un lado solo, pues aplicaríais solo la sombra en el lado contrario al que queréis el brillo, ¿vale?
Yo he preferido darle este volumen por ambos lados para que el brillo salga justo en el centro. Vale, con los marrones lo que voy a hacer va a ser colorear todas las botas, el sombrero y la espada del pirata, que quiero que sea una espada de madera. Entonces, simplemente aplicamos, pues eso, como os he comentado antes, una sola capa o una sola vez el color de base, el clarito, aunque en este caso el marrón sea un marrón fuerte, pero la sombra que le voy a dar es aún más fuerte, ¿vale? Entonces, simplemente colores de base, una sola pasada. Y luego con el más oscuro voy a aplicar de manera, bueno, en el bastón le aplico donde ya están las marcas hechas, porque vienen con marcas, pero si no sería desde los extremos hacia adentro, ¿vale? Yo quiero guardar ese sombreado en los extremos y el brillo en la zona central para que destaque más la figura y tenga mucho más volumen, si le puedo decir así, que no sean figuras planas. Vale, el cero lo he puesto aquí en la bota para corregir un poco porque se me ha escapado el color en la bota. Se me ha salido ahí una pizquitina de nada. Y lo que hace el cero o el color blendless, si lo pronuncio bien en inglés y no me disculpáis, es quitar color, ¿vale? En realidad sirve para mezclar, pero a mí no me gusta el efecto que tiene para mezclar y lo utilizo más bien para borrar pequeñas gotitas que se me hayan podido escapar. Vale, voy a poner a todos los muñecos rubios y voy a usar los mismos colores para el catalejo que para el pelo y los voy a poner a todos igual, ¿vale? Y entonces pues nada, simplemente en el pelo es aplicar la zona más oscura, por ejemplo, justo donde está el nudo del pañuelo de la muñeca, que es donde más sombra puede hacer. Y la bandera la he pintado de color gris fuerte, no quería un negro. Y aquí os enseño también cómo he pintado, pero sin sombras, el loro, el cofre y la isla del tesoro. Bien, para las velas he preferido usar, en vez de dejarlas blancas, que al final pues me sabe un poco soso, pues le he puesto un amarillo clarito. Y aquí se ve muy bien, además he hecho el zoom para poneros, para enseñaros dónde pongo las sombras, es decir, arriba y abajo. Como veis, solamente doy una pasada a todo él y luego repaso o vuelvo otra vez a dar el mismo color en las zonas superiores e inferiores, que es donde yo quiero que salga la sombra, ¿vale? Y aquí se ve súper bien. En esta vela que es más grande se ve aún mejor, donde se aplican las sombras para que se vea con volumen. Vale, pequeño truco o astucia importante. Aquí estoy usando el marrón 102, es el marrón clarito. Entonces, para los huecos o las ventanas del barco, sé que tienen un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, es mucho más estrecho que mi rotulador. Entonces, como veis, sí o sí me salgo, porque el rotulador es más gordito. Entonces, no pasa nada. ¿Por qué? Porque con el marrón 92 que voy a usar ahora, lo que hago es salir por fuera y corregirlo. Es decir, es un marrón mucho más oscuro, con lo cual el marrón de base clarito no le va a afectar, no se va a ver y el resultado va a ser súper chulo, ya lo veréis. El caso es que si muchas veces os salís, si luego corregís con un color más oscuro después, no pasa absolutamente nada. El caso es que hubiera sido al revés, ¿vale? Que hubierais usado un color oscuro para esas zonas y un color clarito para afuera. Entonces no se os come el color y al final pues no queda tan bien. Bien, hablando de todo esto de unidad de colores y demás que os contaba antes, de los azules, de los piratas y de los rojos, utilizo el mismo rojo que he usado para los pañuelos, ¿vale? No le he puesto una banderola de color rosa, por ejemplo, que no hay rosa al final. Esta es una de las pocas colecciones en las que he cogido el sello y el recorte al mismo tiempo, ¿vale? Suele ser un poquitín más caro, pero en este caso creo que merece la pena porque había muchos recortes a hacer. Vale, vamos con las puertas. Las puertas de la tarjeta las voy a hacer con este die cut o con esta lámina de recorte. Entonces lo que voy a hacer es recortarlo un poquitín más arriba de lo que corresponde, ¿vale? La hoja mide 21,5 de ancho y lo que voy a hacer es pasar simplemente la raya usando las guías que están abajo para que me salga bien recto. Si tenéis guillotina, usar guillotina. A mí me gustan las tijeras, ¿vale? Luego simplemente doblamos por la mitad y terminamos de recortar para tener nuestras dos puertas. Ahora bien, es importante que sepáis que quiero guardar esta zona de aquí donde está el washi tape sin recortar. Entonces lo que hago es, a la hora de pasarlo por la máquina de SIFIX, justo por el borde dejo un trocito sin pasar, o sea, dejo un trocito de la lámina de recorte por fuera. De esta manera, ¿qué hago? Que se me quede así, es decir, que se me quede una parte sin recortar,
porque lo que quiero es que esa parte se pegue y me permita doblar bien las puertas de mi tarjeta. Esta lámina de recorte la habré pasado unas 5 o 7 veces y este es el resultado. Entonces, como he querido usarla, lo que hago es, si no se recorta bien, he pasado directamente con el cúter, ¿vale? Ahora vamos a proceder a doblar las tarjetas. Es bastante importante hacerlo bien, ¿vale? Puesto que es como la protagonista de esta tarjeta, ¿vale? En las puertas. Entonces tiene una parte que es positiva y otra que es negativa. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser doblar y esta es la parte positiva, con lo cual le voy a dar la vuelta, ¿vale? Y esta es la negativa, que está como hacia arriba. Y simplemente voy a doblar un poquito más adentro de la zona en la que está la cartulina entera, en la que no tiene el troquel, ¿vale? Para que cuando yo doble parezca o se esconda la parte que yo quiero pegar. No sé si me estoy explicando muy bien o no, pero aquí, como veis, se ve la puerta. Ahora sí se ve muy bien. Se ve la puerta y no se ve la parte de detrás, ¿vale? Con lo cual queda doblado muy bien. Las puertas cerradas miden 14,5. Esta es una cartulina tipo folio que he doblado por la mitad directamente y que ahora recorto. Entonces, una vez recortada la tarjeta, como pone aquí abajo, puedo pegar las puertas tranquilamente. Veo que coinciden bien, que se pueden abrir y cerrar, no se solapan, o sea, no se sobreponen una encima de otra, con lo cual perfecto. Y simplemente aplico pegamento de cola en la zona en la que, como os había dicho, quiero poner el pegamento, que no está el troquel o que no lleva el troquel, ¿vale? Y pues simplemente apretamos hacia adentro o doblamos hacia adentro y ya tendríamos nuestras puertas bien dobladas, ¿vale? Miraríamos para el otro lado que queden bien. Vale, de alto mide 12 centímetros y de ancho mide 14,5. Quiero hacer una base un poquitín más ancha, entonces he recortado de 12,5 por 15 para que me quede medio milímetro repartido entre la zona de arriba y de abajo, derecha e izquierda, para que se me quede una muy ligera sombrita y para que no se me vean las puertas por detrás, para que no se vea el truco, vaya. Bien, me veis aquí terminando de recortar las olas que voy a hacer. Voy a hacer una clarita y una oscura. Entonces, cuando yo tengo ya repartida la zona, simplemente con pegamento, poner bien de pegamento, ¿vale? Eso sí, terminamos de pegar y ya tendríamos nuestra base de la tarjeta. Bien, voy a poner un pirata a cada lado y el pirata chiquitito encima del barco, porque quiero que se vean a través de las puertas, que dé curiosidad, que dé ganas de abrir la tarjeta, ¿vale? Bueno, ahí tengo que echar un poquitín más de cola y pegarlo bien, pero ahora lo arreglo, no os preocupéis. Vale, en principio había pensado solo ponerle la pirata, pero se ve una zona muy chiquitita y no tenía casi peso, no se apreciaba bien. Entonces lo que he hecho ha sido recortar simplemente un círculo para pegarlo en la puerta. Eso sí, tener mucho cuidado de poner solo pegamento en la zona donde está la cartulina verde, en este caso, en mi caso es verde, ¿vale? Solo donde está la cartulina, ¿vale? Que no se os pegue debajo también. Entonces, para evitarlo, según lo peguéis, abrirlo para evitar que se pegue. Y luego simplemente, una vez que ya esté bien pegado, pegáis la pirata, en este caso, encima, o el motivo que queráis, que si queréis hacer otra tarjeta de otro motivo, adelante. Yo solo os propongo esta tarjeta con este estilo de piratas porque me apetecía, ¿vale? Así que nada, esta sería la tarjeta de piratas ya terminada. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que os suscribáis si no es el caso, que no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita y comentar, que me gusta mucho leeros y contestaros. Un saludo, hasta pronto.